Dios es un Dios impredecible. Vimos que por una parte Dios es predecible, porque todo lo que es su santa voluntad lo tenemos expresado, escrito y enseñado en la palabra de Dios. Por lo tanto, en ese sentido, Dios es predecible, sabemos lo que quiere de nosotros. Por otra parte, Dios es impredecible. Como no puede ser de otra manera siendo Dios. Dios hace las cosas como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. No tiene por qué argumentar con nosotros, no tiene por qué darnos ningún tipo de explicación, no tiene por qué hacer absolutamente nada, porque Dios es Dios. Por lo tanto, en su manera, en su ser, como definición, Dios siempre es impredecible en las muchas cosas que puede hacer, sabiendo que hay muchísimas cosas que sabemos porque Él nos lo ha revelado en su palabra. Y vimos que una de las cosas por las que Dios es impredecible tiene que ver también con el llamamiento de Abraham y de Sara. Vimos que en nuestra sociedad, la sociedad actual, está obsesionada con los números, y Dios solamente escogió a esta pareja para hacer su plan. Un matrimonio, nada más, un hombre y una mujer. Ese fue el plan de Dios, que no cogió a multitudes de personas, a los más poderosos, a Nimrod, o a los que hicieron en la Torre de Babel, o a gente poderosa. No, Dios escogió a un matrimonio solamente para seguir con su plan de salvación para nosotros. La sociedad actual está obsesionada con los números, la Iglesia en muchas ocasiones también, y sin embargo Dios no. Dios solamente usó a este matrimonio para hacer su plan. Vimos también que la sociedad actual está obsesionada con la juventud, y vimos que también Dios fue impredecible aquí, porque Abraham y Sara eran mayores cuando fueron llamados por el Señor. Abraham tenía 75 años y Sara tenía 10 años menos, 65 años, cuando fueron llamados por el Señor. Y vimos que la vejez es un tiempo de memoria, vimos que la vejez es un tiempo de victoria, vimos que la vejez es un tiempo de fe, y vimos que la vejez es un tiempo de enseñar a los jóvenes no la teoría, sino la práctica de la vida espiritual. Y sabéis una cosa también, hermanos y hermanas, y amigos que nos visitáis en esta mañana, la sociedad actual también está obsesionada con las prisas. No solamente está obsesionada con los números, no solamente está obsesionada con la juventud, sino que la sociedad actual también está obsesionada con los números. Todo se hace deprisa. Todo se hace deprisa. Nos vestimos deprisa, comemos deprisa, andamos deprisa, hablamos deprisa, todo se hace deprisa. Estamos en una sociedad que no sabe esperar. El arte de saber esperar se ha perdido. El arte de una buena conversación sin mirar el reloj, el arte de un buen paseo disfrutando del momento y no esperando lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir. El arte simplemente de estar en tu casa, en tu butaca preferida, leyendo un buen libro, sin mirar absolutamente ni el móvil ni el reloj. El arte de pasear tranquilamente, que te dé el aire en la cara, sin pensar tengo que regresar para hacer esto, tengo que ir a Mercadona, tengo que hacer lo otro, el arte de esperar, el saber esperar, estar tranquilo, con sosiego y en paz. En la vida que vivimos hoy, una vida tan rápida, tan deprisa, que es muy difícil la serenidad. Es muy difícil estar tranquilo. De hecho, la sociedad en la que vivimos es la sociedad del estrés. Es la sociedad del estrés. Es la sociedad de enfermedades nuevas que nunca han aparecido, porque hay enfermedades que siempre están ahí, pero hay enfermedades que tienen que ver con el estrés, con la rapidez de vida, enfermedades que antes no estaban y que están surgiendo en estos años por esa forma en la que tenemos de vivir y en la que hemos caído, sobre todo el mundo occidental. Sin embargo, Dios con Abraham y con Sara actuó de una manera completamente diferente. Dios no actuó con prisas con Abraham y Sara. Mira lo que dice en Génesis capítulo 21, versículo 5. Génesis capítulo 21, versículo 5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo.
Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Si la semana pasada estábamos hablando de que Dios llamó a Abraham y a Sara ya en la vejez, imaginaros aquí, lo llamó a ser papá y ser padre, aunque ya había tenido antes a Ismael, pero fue producto del pecado más que de lo que Dios le había dicho. Aquí tiene el nacimiento de Isaac, pero lo tiene con 100 años, es decir, cuando Dios le dijo que iba a ser padre de una descendencia, se lo dijo con 75 años. Y cuando fue padre, fue con 100 años. Es decir, Abraham estuvo esperando la promesa del Padre, la promesa de Dios, 25 años. 25 años esperando. Y yo supongo, si yo fuese Abraham y Dios se pone en contacto conmigo y Dios me dice: mira, Pedro, a partir te voy a llamar a ti y a tu esposa, vas a ir a una tierra que tú no conoces, vas a ir a Canaán, ahí te vas a aposentar, esa va a ser mi tierra, de ti va a descender la línea mesiánica, van a hacer también mi plan de fe y Jesús, y te voy a bendecir. Te voy a bendecir a ti y a tu parentela. Te voy a bendecir de una manera que ni siquiera contando las estrellas del cielo se podrá ver la cantidad de personas de la que descienden de ti. Y yo diría: muy bien, Señor. Pues, bueno, no sé si yo diría muy bien, pero bueno, diría: vale, Señor, como tú quieras, ¿no? Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasa 4 meses, y pasa un año, y pasan 3 años, y pasan 5 años, y pasan 10. Y, Señor, tú me has dicho que hoy soy papá. Que mi descendencia, pero Señor, mira, y pasan 15 años, y pasan 20, Señor, ¿me gastaste una broma? ¿Se te ha olvidado lo que me has dicho? Te entendí bien, y empezamos con las dudas, con las circunstancias, con los problemas, pero el Señor no tiene prisa. El Señor no tiene prisa. El Señor le dijo a ellos lo que iba a ocurrir, y en su momento, en el calendario de Dios, Dios lo dio, con 25 años después. Sin prisa, seguramente. Ellos tenían prisa. De hecho, está el caso de Ismael. Ellos tenían prisa para poder hacerlo. Sin embargo, el Señor no tuvo ningún tipo de prisa. Es interesante porque cuando nació Isaac, Isaac tuvo que esperar 40 años para casarse. 40 años esperó para casarse con Rebeca. David tardó 13 años en ser rey. 13 años. Nehemías tardó 52 días en construir el muro de Jerusalén. Jesús tardó 4 días en resucitar a Lázaro. Es decir, Dios no es un Dios de prisa. Dios no es un Dios que vaya continuamente, que vaya sudando y que tenga un estrés, porque Dios va con su momento, en su momento, con su tiempo. Es interesante que el salmista nos dice en el Salmo 31, versículo 15, un salmo que Pepe Román, creo que compartió la semana pasada la otra, el salmista dice: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y eso es así. En las manos de Dios están nuestros tiempos. No están en nuestras manos. Nosotros podemos coger el tiempo. Podemos poner el tiempo en la mano. Y el tiempo, como el aceite, como el agua, se nos va entre las hendiduras de las manos. No podemos controlar el tiempo. No podemos ni quitar ni poner segundos. No podemos, cambiar el tiempo. Es imposible. Lo que sí podemos hacer es controlar el tiempo en la medida en que podemos. Lo que sí podemos hacer es administrar el tiempo en la medida en que podemos. Lo que sí podemos hacer es hacer un buen uso del tiempo en la medida en que podamos y en que sepamos hacer ese buen uso del tiempo. Pero Dios, en este sentido, tiene su propio tiempo. Y muchas veces podemos levantar el puño, podemos levantar nuestra voz contra Dios, podemos enfadarnos con Dios y decir: Señor, yo te he dicho que mi hermano ha muerto. Señor, yo te he dicho que mi hermano ha fallecido. ¿Por qué has tardado tanto? Y Jesús dice: bueno, no te preocupes, María, no te preocupes. Yo estoy aquí, no preocuparos. 4 días tardó en resucitar a Lázaro, cuando las hermanas estaban ahí esperando a que lo hiciera enseguida. Dios tiene su tiempo. Dios siempre tiene su tiempo.
aunque nosotros vayamos con prisas, aunque vayamos con el Señor, ¿cuándo y de qué manera? Dios siempre está con su tiempo. Así que fijaros que la sociedad actual está obsesionada con las prisas, nosotros también, tristemente, también está, porque formamos parte de la sociedad y estamos acostumbrados a eso, al tren, el coche, esto, lo otro, y así nos va, con estrés, con ataques al corazón, con migrañas, con cosas que nos ocurren físicamente, porque no sabemos esperar, porque no estamos tranquilos, porque no dedicamos un tiempo realmente a estar en serenidad y en paz. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la sociedad actual está obsesionada con las prisas y nosotros no deberíamos de estarlo. ¿Sabéis? Las cosas importantes tardan tiempo. Las cosas importantes tardan tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer algunas de las catedrales que tenemos hoy en día en el mundo? Pues siglos se tardaron en hacer algunas de las catedrales la misma catedral de Sevilla, siglos. Una gestación, un nacimiento tarda 9 meses. Hay animales que cuando tienen descendientes enseguida lo expulsan, enseguida lo echan. La mujer tiene 9 meses. 9 meses para que una criatura que está en su interior pueda salir. Tiempo, tranquilidad. Todo necesita su momento y su tiempo. No vivas deprisa. Porque lo único que puede ocurrir si vives deprisa es que un día te dé, ¡bum!, un patatús. Te dé un patatús que no necesariamente tiene que llevarte a la tumba, ni mucho menos, pero te puede llevar a una situación de depresión, te puede llevar a una situación de descontrol, te puede llevar a una situación de enfermedad, te puede llevar a una situación de estar en la cama, de una dependencia psiquiátrica incluso, o de fármacos. No vivas rápida, no vivas tan rápido. Disfruta del tiempo, disfruta de los momentos, disfruta de la familia, disfruta de la gente, disfruta de una relación con Dios con tranquilidad. Porque a veces estamos también empezamos a hablar con Dios, son las 12:05, Señor, voy a hablar contigo, voy ahora, Señor, tengo que dejarte, son las 12:10, porque tengo que hacer esto, he quedado en el ayuntamiento, he quedado con fulanito, voy a hacer un discipulado, tengo que hacer el puchero, tengo que ir al mercado, y hacemos las cosas espirituales también de esa forma. Hacemos las cosas espirituales con prisa. Disfruta del tiempo. A veces resulta que incluso en el trabajo, a veces es preferible trabajar menos, cobrar menos y estar más tranquilo. Y a veces resulta que estamos por el dichoso dinero, estamos trabajando, y no pasas tiempo con tus hijos, y no pasas tiempo con tu cónyuge, y al final te pierdes lo más hermoso que tienes, que está a tu lado, porque estás continuamente trabajando, porque quiero ganar dinero, con la mentalidad mentirosa que hay hoy en día de que el dinero produce la felicidad. Y déjame decirte que no, que el dinero ayuda, sería tonto de mi parte no decirlo, el dinero ayuda en muchas circunstancias, pero el dinero no produce la felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con algo externo, tiene que ver con algo interno, y en este caso como creyentes es de la relación que tenemos con el Señor. No vivas deprisa, porque tu cuerpo lo notará y tu mente también lo notará. Dios escogió a Abraham y escogió a Sara y les dijo que iba a ser padre y tardó 25 años. 25 años en responderle. Algunas veces recuerdo la vida de este hermano que empezó, George Muller, que empezó a hacer orfelinatos en Bristol en el siglo XIX en Inglaterra. Y este hombre, como todos los que habéis leído la biografía y sabéis algo de este hermano,
Este hombre era un hermano de oración, de oración, de oración, de oración. De hecho, fue un hombre que Dios lo usó de una forma tremenda con la oración, levantó un montón de orfanatos en un momento en el que había miles y miles de niños desarrapados y tirados por Inglaterra, objetos de las bandas mafiosas, de los ladrones. Y este hombre, Dios le dio una capacidad, una visión y una pasión por abrir orfanato, y un hombre que nunca pidió dinero, un hombre que nunca le dijo al panadero, danos y te pago dentro de un tiempo, las carnes, la leche. Un hombre que siempre estaba pidiendo al Señor para que sus niños no tuviesen ningún tipo de hambre. Nunca pidió nada, ni para él como sueldo, ni para el orfanato. Y el Señor proveyó. ¿Y de qué manera proveyó? Y todo era producto de la oración. Todo era producto de la oración. Y él dice que se llevó durante la mayor parte de su vida orando por tres amigos, y orando por ellos, y pasaban los años, y ninguno se convirtió. Y al cabo de ya casi 50 o 60 años de estar orando, uno de ellos, que todavía que él estaba vivo, uno de esos tres conoció al Señor y creyó en el Señor. Y su respuesta a la oración, muy tarde, pero vio a uno de ellos que conoció al Señor. Se fue con el Señor, murió, se fue con el Señor y no vio la conversión de los otros dos. Pero después de irse con el Señor, los otros dos se convirtieron. Conocieron, él no lo vio porque ya se había ido, pero Dios respondió a su oración y tardó más de 50 años en responder a su oración. A veces estamos orando y parece que no vemos la mano visible de Dios, parece que no vemos la contestación de Dios, parece que no vemos que Dios que está respondiendo y entramos en un tiempo de impaciencia y entramos en un tiempo de preguntas y entramos en un tiempo... hace poco estuve hablando con una hermana, una chica, no de nuestra iglesia, hace un mes más o menos estuve hablando con una chica que tiene 21 años, guapísima, espiritual, con una capacidad para compartir tremendo, con las ideas muy claras, y me estaba diciendo que tenía un problema. A 21 años, tenía varios problemas, que no son problemas, pero para ella era un problema, y si para ella era un problema, para los demás también. Y me decía, es que tengo 21 años y todavía no tengo novio. Y estaba preocupada porque no tenía novio con 21 años. No 31, no 32, no 38. Con 21 años. Y yo le decía, pero criatura, no te preocupes, que no vas a tener ningún problema. No te preocupes, lo vas a tener así. Tú tranquila. Con 21 años. Claro, tú miras a tu alrededor y tú dices, en el pueblo de Dios, en el pueblo evangélico, y tú miras los chicos y tú miras las chicas y dices, aquí no hay. Me voy a otra reunión de jóvenes, y vas a otra reunión de jóvenes y tú dices, aquí no hay. Y te vas a otra iglesia y tú dices, aquí no hay. Y empieza uno a desesperarse. Aquí no, nosotros no. Pero empieza ya uno a desesperarse, empieza uno a estar intranquilo. Empieza a decir, es que no, yo no quiero salir con alguien del mundo. Yo no quiero. Y empezamos a tener pues una cierta impaciencia. Y después nosotros, los mayores, los más adultos, los que llevamos ya un poquito, y los que ya tienen 30 años y te dicen que date prisa, que se te va a pasar el puchero. Tranqui, venga, y todavía más cosas, y agolpa más, y más cosas. Y ponen una presión tremenda sobre cuándo vas a encontrar, y los padres, cuándo vas a tener. Tranquilos, confiemos en la obra de Dios y confiemos en que Dios tiene su momento. Y a veces podemos estar orando y parece que no, pero Dios responde. Dios hace las cosas a su tiempo, aunque sea después de 50 años, como en el caso de la oración de este hermano, aunque sea como en el caso de Abraham, que tardó 25 años en darle a Isaac. Dios responde, quizá no de la inmediatez, de la manera, que también lo hace, ojo,
que también responde, que se lo pregunten a Pedro que estaba en la cárcel, cómo salió de golpe de la cárcel. Dios también responde con la inmediatez, Dios también responde de golpe, deprisa, así, ¡pum! Pero en muchas ocasiones Dios responde con tiempo y con tranquilidad. No te alteres, no te alteres, tómate el pulso tranquilamente, ten cuidado con tu tensión. Ten cuidado tranquilo, vamos a intentar que la vida no nos controle a nosotros, sino nosotros controlar a la vida, si eso es posible. No estar moviéndonos continuamente en un carro, en una rueda, que lo único que va a hacer es aplastarnos. Así que fijaros que la sociedad actual está obsesionada con las prisas, pero Dios no. Dios actúa a su tiempo. La sociedad actual está obsesionada también con lo nuevo y menosprecia lo antiguo. Te lo repito, la sociedad actual está obsesionada con lo nuevo y menosprecia lo antiguo. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, versículo 19 al 21. Hechos 17, versículo 19 al 21. Dice: y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fijaros que aquí estamos en la sociedad ateniense y Pablo está predicando y está hablando acerca de Cristo y le están diciendo: vente al Areópago, donde todos los filósofos, donde todos los que hablan, donde todos los que tienen que decir cosas se reúnen y que te escuchemos todo. ¿Por qué? Porque esta sociedad estaba deseosa de algo nuevo, de lo nuevo. Y es interesante el texto bíblico que nos dice: en ninguna otra cosa se interesaban sino decir, oír algo nuevo. No en ver la importancia de lo antiguo, no en masticar lo que ya sabemos, no en reflexionar en lo que hemos entendido, no en saborear las cosas que sabemos. Y no. ¿Qué tienes que decir de algo? Dínoslo ya, porque estamos interesados solamente en lo nuevo. Esto es lo que está pasando también. La sociedad actual está solamente interesada en lo nuevo, en las nuevas formas de matrimonio, en las nuevas formas de gobierno, en las nuevas formas, incluso la propia iglesia, en las nuevas formas de la vida, en las nuevas formas de ganar dinero, en las nuevas formas de enriquecernos, en las nuevas formas de hacer las cosas. Estamos impregnados, llenos, queremos solamente cosas nuevas, como la sociedad ateniense. Queremos lo último en tecnología. Te compras un móvil y cuando pasa un mes el móvil ya está antiguo. Tienes que comprarte otro, te compras un ordenador y todo como lo que estaba diciendo antes, vamos a una velocidad tremenda, a una velocidad supersónica en todo. Queremos lo último en tecnología, queremos lo último en la ciencia, queremos lo último en la ropa, queremos lo último incluso en la teología, si es que hubiese algo nuevo, en las profecías, en los últimos libros escritos, queremos lo último en estrategias para el liderazgo, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, Dios usó un método muy tradicional, muy natural, con Abraham y con Sara. Dios usó a un hombre y a una mujer. Se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Todo muy tradicional. Todo muy tradicional. Se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Lo más tradicional del mundo. A veces los jóvenes con cierta prepotencia, no producto de la prepotencia en sí, sino del desconocimiento. A veces los jóvenes quieren descubrir algo nuevo con una idea, con un proyecto, sin darse cuenta que ya se ha hecho. Cuando yo era presidente del grupo de los jóvenes allí en Baltasar Gracián, a veces iba al pastor, a Gabino, y le decía: hemos pensado en hacer tal cosa, y Gabino se sonreía y decía: pero si esto ya se está haciendo, o esto ya se ha hecho. Pero yo pensaba que era algo nuevo, yo pensaba que era algo completamente, que yo había inventado el círculo mágico, y no se inventa nada, está todo hecho. Y a veces te vienen jóvenes y te dicen: ¿y esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Y tú dices: bueno, y no le corta las alas, ni mucho menos. Y a mí cuando me dicen cosas, yo nunca corto las alas a nadie.
porque creo que es bueno que se tomen, a no ser que sea algo, algún pecado o algo que sea en contra de la palabra de Dios. Pero normalmente creo que soy de las personas que quieren dar alas a los demás, porque a mí me la dieron y sé lo que es lo bueno que es eso para el crecimiento personal y para el liderazgo también, de que las personas vayan haciendo y sintiéndose útiles y con sus dones, con sus capacidades. Pero a veces te dicen cosas, ¿por qué no hacemos tal? Porque aquí nunca se ha ayunado. Un momento. ¿Por qué no hacemos? Porque vamos a salir a la calle. Porque nunca se ha salido a la calle. Un momento. Vamos a ayudar a personas, a la ONG o en el pueblo. Un momento, que ya también sabes, que no significa que no se haga. Digo que a veces vamos con ideas, con cosas que pensamos que lo hemos descubierto y no hay nada nuevo bajo el sol, absolutamente nada nuevo bajo el sol. Mira lo que dice en Eclesiastés, en el capítulo 1, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. A veces estamos solamente obsesionados con cosas nuevas, con cosas nuevas, con cosas nuevas, con cosas nuevas, y nos olvidamos. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? A veces pensamos que lo tradicional, ya como es tradicional, no es importante. Como es tradicional, no es nuevo, no es novedoso. Hay cosas que son tradicionales que son muy novedosas, siempre. Hay cosas que son muy tradicionales y son una bendición, y no podemos movernos de ahí. ¿La tradición de venir a la iglesia es una tradición? Sí y no. La tradición de venir a la iglesia es una tradición. Algunos pueden decir que es una tradición. La tradición de venir a la iglesia viene de parte del corazón de Dios. Y parte del corazón de Dios, y forma parte de la voluntad de Dios. El hecho de venir a la iglesia no es una tradición humana, es una cosa que Dios ha dicho, que Dios ha hecho. La tradición de compartir el evangelio es que nos obligan a... ¿Quién obliga a nadie a compartir el evangelio? ¿Quién obliga a Juan a coger versículos y a ir por la calle repartiendo versículos? ¿Quién obliga a alguna persona a compartir con los vecinos? Nadie. Es una tradición. El hecho es que pues claro, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ir a compartir el evangelio, y cada uno de los que estamos aquí somos evangelistas. Todos somos evangelistas, y todos tenemos el deber, la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Hay cosas que podemos decir, la tradición. Pues hay tradiciones que nos anclan, hay tradiciones que nos dan seguridad, hay tradiciones que son buenas, y la mayoría de las tradiciones son buenas, bíblicas, y nos edifican. Después hay ciertas tradiciones que tienen que ver ya con los legalismos, con las imposiciones, con las herejías, con las cosas que tenemos que tener mil cuidado. Pero la mayoría de las cosas que hacemos, y en nuestras vidas también, son producto de buenas tradiciones. Sin embargo, estamos en una sociedad en la que todos queremos escuchar al último profeta, queremos escuchar al último líder, queremos escuchar el último libro que se ha escrito, queremos escuchar la tecnología de tal iglesia, queremos escuchar lo que está pasando, queremos lo nuevo, tenemos hambre de lo nuevo, y nos olvidamos de comer de lo antiguo. Nos olvidamos de alimentarnos de lo antiguo. Nos olvidamos de que lo antiguo es lo que realmente nos ayuda a seguir adelante y a continuar, porque es la propia palabra de Dios. Hay un texto impresionante que a mí siempre me ha hecho mucho bien, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, que muchos de vosotros sabéis, que dice Jeremías 6, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas nuevas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas que cada uno va teniendo. No, tampoco dice eso. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Las sendas antiguas, agárrate a las sendas antiguas.
Agárrate a las sendas que Dios ha establecido en su palabra. Lo nuevo tenemos que dar gracias. Una iglesia que se queda anclada solamente en una serie de cosas, perdiéndole el sentido a lo que se está haciendo, es una iglesia condenada a la extinción. Cuando hacemos las cosas porque lo hacemos, sin saber por qué lo hacemos, es una iglesia que está condenada a la frialdad espiritual. Pero tenemos que, una cosa es esa y otra cosa es ver lo antiguo y dar gracias a Dios por lo antiguo y sujetarnos a lo antiguo y agarrarnos a lo antiguo, porque lo antiguo es la doctrina bíblica, lo antiguo es la revelación de la palabra de Dios, lo antiguo es la oración persistente y eficaz, lo antiguo es la fe de un niño, lo antiguo es la asistencia a la iglesia, lo antiguo es movernos en la sana doctrina. Predica la sana doctrina, la buena doctrina, le decía Pablo a Tito y a Timoteo y a ti y a mí. La doctrina, tenemos que agarrarnos a la doctrina bíblica, no a la doctrina que yo invente, no a la doctrina que yo crea, no a la doctrina que yo pueda interpretar. Agárrate a la doctrina bíblica, a lo antiguo, a lo que te va a sustentar. Después Dios se revela en muchas cosas a cada uno de nosotros. Dios se revela, Dios te enseña, Dios habla contigo, Dios te dice cosas. Y todo eso es nuevo. Pero lo que está establecido, está establecido. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. La senda de la palabra de Dios. Se ataca tan descaradamente la palabra de Dios. Se ataca tan descaradamente la palabra de Dios. Se quita importancia al Antiguo Testamento por parte de algunos, a otros se le quita importancia al Nuevo Testamento, a algunos le quita importancia a ciertas cosas que aparecen y otros le dan a otras cosas. Por favor, la palabra de Dios, agárrate siempre a las Escrituras, a la ley y al testimonio, siempre a la palabra y no a la interpretación absoluta de nadie. De lo que dice, de lo que enseña la palabra de Dios. Agárrate a la oración, agárrate a la doctrina bíblica de la salvación. Por favor, agárrate a la salvación. No tengas dudas de la sangre de Cristo. No tengas dudas de la mediación de Cristo. No tengas duda de que Jesús fue a la cruz a morir por ti. No tengas duda, no vas a perder la salvación. Otra cosa es que descuides de la salvación. Otra cosa es que no disfrutes de la salvación. Otra cosa es que vivas en pecado y si eres creyente, Dios ya actuará contigo, no te preocupes. Ya te pondrá firme Dios con su disciplina. Pero no dudes en cuanto a la salvación. Agárrate a la doctrina que solamente en Cristo, exclusivamente en Cristo, tenemos la salvación. Nada más que en Él. Es el único que nos da la vida eterna. Agárrate a la doctrina de la obediencia. Estamos en un mundo donde cada uno hace lo que le da la gana. Estamos en un mundo donde el concepto de autoridad está desapareciendo a pasos agigantados. Estamos en un mundo donde a los mayores le decimos tú. A los mayores le decimos tú. Estamos en un mundo donde no cuenta para nada el respeto, la obediencia, la sumisión. Y en la iglesia está pasando exactamente lo mismo. La iglesia es un reflejo de la sociedad en muchos sentidos. Ese concepto de la autoridad, de los hermanos que tienen autoridad, no, y no, porque quiero hacer lo que quiero, porque me da la gana, porque no me someto a nadie, porque es mi vida. ¿Quién eres tú? Lo típico, ya todos lo sabemos. Esto no es nuevo, esto es de muy antiguo. Agárrate a la obediencia, agárrate a lo que enseña la palabra de Dios, agárrate a lo que realmente encontramos en las Escrituras, agárrate a la palabra, a la obediencia, agárrate a la santidad, agárrate a la santidad. El otro día nos reunimos al consejo de la iglesia y también nos reunimos Desiré, Ismael y Marta para hablar del grupo de alabanza de los jóvenes y cómo llevar el grupo de alabanza también lo mejor con el grupo de alabanza de los mayores, de la iglesia. Y lo único que yo les dije a ellos es mantener la santidad en alto. Mantener la santidad en alto. Una iglesia que no mira la santidad de sus miembros. Una iglesia que permite que el pastor sea un sinvergüenza. Una iglesia que permite que alguien de la iglesia sea un sinvergüenza. Una iglesia que permite que alguien que esté en el ministerio esté pecando. No tendrá nunca la bendición de Dios. Aunque sea mi hermano.
o aunque sea mi hijo o mi hija, nunca tendrá la bendición de Dios, o mi cuñado. Tenemos que ver la santidad de Dios. Y los que están en la alabanza, los que presiden, los que están haciendo discipulado, los que predican, los que tienen responsabilidades espirituales en la iglesia, tienen que vivir en el marco de la santidad. Y si no se vive en la santidad, no se puede tener ningún tipo de responsabilidad espiritual. Pero hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día nos dicen: no importa, Dios sabe lo que hay. No importa, tú has pecado, arrepiéntete delante de Dios y ya está, no des cuenta a nadie. No importa cómo yo esté, porque al fin y al cabo Dios me conoce y sabe cómo soy. Y es que lo peor de todo es que no lo creemos, que nos creemos ese tipo de argumentos y de situaciones. Nadie puede estar en un ministerio en la iglesia si vive en pecado. Y cuando digo vivir en pecado, estoy hablando de vivir sistemáticamente en pecado. No estoy hablando de hacer un pecado. Si hacemos un pecado, ninguno estaríamos aquí. Estoy hablando de vivir sistemáticamente en el pecado, con la conciencia cauterizada. Y cuando eso ocurre, no podemos mirar para otro lado. No tenemos derecho a mirar para otra parte, porque está en juego la gloria de Dios y la santidad de Dios. Hermanos y hermanas, te estoy diciendo en esta mañana que la sociedad actual está obsesionada con las prisas. Y te he dicho en esta mañana que Dios no tiene prisa. El caído es de Dios, el tiempo es de Dios. Dios hace lo que quiere. A veces Dios responde de forma ¡bum!, inmediatamente, y otras veces Dios espera. Y esperamos también nosotros. Y te he dicho, no tengas prisa, vive en paz, disfruta del tiempo. Y también te he dicho que la sociedad actual está obsesionada con lo nuevo y menosprecia la tradición, como si la tradición en sí misma fuese pecado. Y te he dicho que nos agarremos a lo bueno, a la palabra, a lo que está escrito. Lo que es escrito, escrito está. A lo que es escrito, a lo que está la palabra de Dios. Agarrarnos. ¿Estoy diciendo que no aceptemos cosas nuevas? No. No. Me encanta lo nuevo. Me encantan las ideas nuevas. Me encanta cuando alguien me dice, estoy pensando en hacer esto. ¿Tú qué piensas? Me encanta. Me encanta cuando viene gente y me dice, estoy pensando en entrar al ministerio. Me encanta. Estoy pensando en hacer esto. Me encanta. Estoy pensando en eso. Me encanta. Pero a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. A la palabra de Dios. Siempre. No seamos como los atenienses esperando cosas nuevas. Nuestro corazón siempre debe de estar anclado en las grandes doctrinas, en la gran palabra de Dios, en lo que Él nos enseña. Anclados en la Escritura, anclados en la Santa Trinidad, anclados en la salvación por gracia, anclados en la importancia de la Iglesia, anclados en la importancia de vivir santamente, anclados en la sumisión y en la obediencia a las autoridades también, anclados en lo que nos dice acerca del amor, anclados a la no murmuración y a la crítica, anclados a hacer las cosas de forma correcta, anclados a la edificación, anclados en ver los hombres y mujeres que aparecen en la Escritura, que nos enseñan con sus vidas y con su ejemplo. Gracias a Dios porque nos trae cosas nuevas en nuestro espíritu. Y gracias a Dios porque vemos las cosas antiguas, las buenas, en su palabra, que nos ayudan a continuar en todo momento. Vive tranquilo, vive en paz, vive disfrutando del tiempo y vive esperando la respuesta de Dios, aunque tarde. Y vive dando gracias al Señor por las sendas antiguas, porque hacen bien a nuestra alma. Amén. Si alguien quiere orar.